Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa de Martillo Blogs. Y yo quiero, sin más preámbulos, compartir con ustedes el primer capítulo del libro de Josué. Bueno, no es el primer capítulo, no es el capítulo completo, pero una parte muy importante que hay en este capítulo y que es una promesa que Dios le está haciendo a Josué. Y Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que no miente. Y Él le promete aquí a Josué algo muy grande. Y he estado estudiando estos versículos y decidí compartirlos hoy. Así que voy a comenzar a leerlos. Repito, este es el libro de Josué, está en el Antiguo Testamento, capítulo 1. Y los versículos son del 5 al 9. Y comienza así: nadie te podrá hacer frente. Mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Qué promesa tan grande, tan poderosa que está haciendo Dios a Josué. Y lo voy a leer una vez más. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Y cuando Dios dice nadie, es nadie. Pues yo estaré contigo. Repito, esta es una promesa y Dios siempre cumple sus promesas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Así que si tú quieres, puedes tomar esta palabra para ti, apoderarte de ella. Y pues tal vez pienses, suena muy bonito, pero ¿cómo puede suceder eso? ¿Qué es lo que, cómo se puede hacer? Bueno, pues en el versículo 3 está la promesa de este capítulo 1 de Josué. Dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Así que si tú tienes tu Biblia y lo lees, estarás leyendo como si tú fueras Josué, dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Bueno, y dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Continúa con el versículo 6. Una parte muy, muy, muy importante. Sé fuerte y valiente. ¿Sí? Muchas veces, no sé en la vida de ustedes, pero en mi vida personal me he sentido cansada, me he sentido desfallecer por situaciones de salud o por lo que sea. Pero no siempre uno se siente fuerte. Y aquí dice que es importante buscar cómo mantenernos fuertes. Entonces dice, sé fuerte y valiente. Y eso me recuerda a otro versículo que dice, el reino de los cielos padece violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces es muy importante, Dios lo está diciendo, que seamos fuertes y valientes. Continúo con este versículo 6. Porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra. Ahora tú dirás, pues yo no estoy guiando a ningún pueblo, pero posiblemente eres alguien que algún día se va a casar y va a tener hijos, o tal vez ya te casaste y tienes hijos. Entonces no vas a guiar a un pueblo, pero vas a guiar a tus hijos, y es importante saber cómo guiarlos. Y qué mejor con el instructivo más poderoso que podemos encontrar, porque no nos enseñan a ser padres. Y es importante tomar decisiones sabias, prudentes. Y qué mejor que este instructivo, repito, que es la palabra de Dios. Porque Dios dejó su palabra para que la leamos, para que la aprendamos
para que la conozcamos. Pero más importante que lo que menciono es que obedezcamos las instrucciones, que obedezcamos lo que dice su palabra, porque saber no nos lleva a ningún lugar. El actuar, el obedecer y el hacer la voluntad de Dios es lo que nos va a llevar al destino que Él marcó para nosotros, al destino al lugar donde Él quiere que llegamos, alcanzar lo que Él quiere que alcancemos. Y continúo con este versículo que dice entonces, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra, que juré a sus antepasados que les daría. Versículo 7. Sé fuerte y muy valiente. Esta es la segunda vez que Dios está repitiendo. Sé fuerte y muy valiente. En el versículo anterior dijo sé fuerte y valiente, pero aquí dice y muy valiente. Ten cuidado. ¿Qué significa tener cuidado? No hacer las cosas a la ligera, ¿verdad? Ten cuidado es fijarnos bien lo que estamos haciendo, hacer bien las cosas. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Y todas son todas. ¿Dónde están las instrucciones? Pues en la Biblia, en este libro de Josué. Y este libro, bueno, la Biblia tiene 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es importante leerla toda para poder hacer, obedecer, practicar esas instrucciones que Dios dejó para nosotros. Pero hoy estamos solamente enfocándonos en 5 o 6 versículos. Y continúa diciendo, ten cuidado de obedecer. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que podemos caminar por nuestras propias fuerzas, podemos caminar queriendo hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos complace, a lo que a nosotros nos agrada. Podemos decidir que nosotros vamos a hacer lo que querramos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que hagamos su voluntad, porque de esa manera Él nos va a bendecir. Y entonces le dice Dios a Josué, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que están escritas en este libro o que Moisés te dio. No te desvíes. ¿Por qué? Porque podemos distraernos. Dios sabe, Él no se le va nada. No te desvíes de ellas, de las instrucciones, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Qué importante, qué interesante y qué poderoso es lo que estoy leyendo en este momento. Te irá bien en todo lo que hagas. Y cuando Dios dice en todo, es en todo. Pero antes de eso dijo entonces. Significa que hay un antes del entonces. Y es lo que estuve leyendo los versículos anteriores. Continúo. Siguiente versículo es el 8. Estudia constantemente. Constantemente puede ser una vez por semana, una vez al mes. Suena muy distante, ¿verdad? Creo que ese constantemente lo prefiero cada día. Todos los días, porque nosotros comemos constantemente. Nosotros comemos todos los días, ¿verdad? Así como le damos a nuestro cuerpo físico el alimento que necesita para recibir fuerzas y vitaminas y minerales, proteínas y tantas cosas, así también nuestro espíritu necesita recibir ese alimento. Ese alimento es espiritual y es la palabra de Dios. Entonces podemos recibir fortaleza en nuestro espíritu cuando leemos la palabra de Dios. Continúo. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito.
¿sí? Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. No podemos prosperar antes si no hemos cumplido con nuestra parte del pacto o del trato. Porque podemos hacer hoy un trato con Dios y decir, bueno, yo no soy Josué, pero yo quiero hacer un trato contigo, yo quiero hacer un pacto contigo. Y quiero hacer lo que dicen estos versículos para que tú me bendigas. Y Dios se va a agradar de que, en otras palabras tú le estás diciendo que tú quieres ser obediente, que tú quieres ser esforzado y valiente, que tú quieres meditar en su palabra, que tú quieres hacer conforme a todo lo que en estas instrucciones, en esta Biblia, en su palabra está escrito. Y ya casi estamos al final. Y es cuando entonces Dios dice, asegúrate de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, tercera vez que lo dice. Sé fuerte y valiente. No temas, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Repito el último versículo, que es el 9. Mi mandato es, veamos que no es una invitación, es un mandato, es una orden. Y cuando Dios manda, nosotros necesitamos obedecer para poder ser bendecidos y porque es lo mejor, obedecer a Dios. Si leyera yo lo que habla el libro anterior a Josué, unas cuantas páginas antes de lo que estoy leyendo hoy, habla de las maldiciones por causa de la desobediencia. Y prefiero no ir ahí. Pero si tú tienes tiempo y quieres leerlo, están en Deuteronomio 28. Voy a regresar aquí para asegurarme. Pero sí están ahí. Deuteronomio 28, que es un libro antes o unas páginas antes de lo que estoy leyendo en el libro de Josué, capítulo 1. Bendiciones por la obediencia, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y bueno, pero esa es otra historia. Así que regreso a lo que estoy hablando en esta oportunidad. Mi mandato es, dice el Señor en el versículo 9, sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Si Él nos dice que no tengamos miedo, aunque a veces es difícil no tener miedo, necesitamos recordar y tener bien presente en nuestra mente que Él nos dice, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Qué hermoso versículo, qué bendita palabra. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y ahí terminan los versículos que quiero compartir en esta oportunidad. Ahora, yo puse en mis notas, como hice como un extracto de lo que salió de estos versículos. Y les puse números a las instrucciones. Y el número 1 dice, bueno, eso está en el versículo 3, que dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Entonces Dios está haciendo una promesa. ¿A quién? En ese momento lo hizo a Josué. Pero si yo estoy leyendo su palabra, puedo decir, bueno, yo siento que yo lo estoy leyendo, dice, te prometo a ti
lo que prometió a Moisés. Entonces yo puedo apoderarme de esa palabra y decir, bueno, yo quiero recibir esa palabra. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y entonces dice en mis notas, el número 1 dice que es una promesa de Dios. Y lo escribí porque siempre que Dios promete, cumple. Dios nunca miente. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. El número 2, que me pareció importante a mí, es que dice, bueno, yo puse, hay requisitos. Dios nos da requisitos antes de darnos algo. Pero no son imposibles. Porque al leer la palabra requisitos o el pensar que voy a obedecer o que Dios me pide que sea obediente, muchas veces nos puede hacer sentir incómodos o nos puede hacer creer que no es fácil o que no se puede. Y estoy de acuerdo que no es fácil, pero sí se puede. Dios sabe que sí podemos. Es importante recalcarlo. Entonces, el número 2 que yo puse como número 2 fue que hay requisitos, pero no son imposibles, y nosotros podemos cumplir nuestra parte del trato. De hecho, es una necesidad. Cuando hay un trato entre dos personas, cada uno de los dos necesita hacer su parte. Las dos personas necesitan hacer su parte. Y, bueno, del trato o del pacto, ¿verdad? Pero lo importante es hacer la parte que a mí me corresponde. Que Dios siempre va a hacer la suya. Dios siempre va a hacer su parte. Y me llamó la atención que dijo 3 veces, sé fuerte y valiente, o sé fuerte y muy valiente. Entonces, eso es un requisito. Necesito ser fuerte y necesito ser valiente. Continúo, número 3, no te desvíes de ellas, ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí? ¿Qué podría pasar cuando yo no me desvío ni a derecha ni a izquierda? Bueno, eso significa que estoy caminando. Eso significa que estoy avanzando. Eso significa que estoy obedeciendo. Que significa que yo quiero que Dios cumpla esa parte del pacto que le corresponde a Él. Entonces, cuida de obedecer todas las instrucciones que Moisés te mandó o que la palabra de Dios manda. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Dios no dice que te irá bien en algunas cosas, sino que te irá bien en todo lo que hagas. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de la ley. No es solamente con estudiar hoy un poco de Josué, sino que Dios nos pide que leamos toda su palabra para saber, para tener conocimiento, para estar preparados, para estar seguros de las cosas que vienen. Dios nos puede mostrar, Él nos puede revelar, Él es Dios. Para Él no hay imposibles. Él puede ayudarnos, Él puede respondernos, Él puede hacernos entender. Y eso es muy grande. Continúo. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Cuando vamos a cocinar algo y no tenemos o no sabemos hacerlo, necesitamos un instructivo. Necesitamos, en este caso de comida, pues una receta que nos explique cómo se hace, cómo se preparan los alimentos para lograr lo que yo quiero hacer en esa oportunidad. Y dice el 3, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones.
Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. No tengas miedo ni te desanimes, vuelve a decir por tercera vez. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Él promete que estará con nosotros donde quiera que vayamos. Así que, pues, esto es algo valioso, es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, las coyunturas, y la palabra de Dios está viva. Es muy diferente leer cualquier libro a leer la palabra de Dios, porque la palabra, como acabo de decirlo y lo repito, está viva. Y es el alimento a nuestro espíritu. Entonces, cuando la leemos, siempre que la leamos, nos vamos a sentir bien. Y si nos sentimos bien, ya nos sentíamos bien, entonces nos vamos a sentir mejor. Y si nos faltaba ánimo, nos va a dar ánimo. Si nos faltaba fortaleza, si nos faltaba alegría, gozo, paz, qué sé yo, lo que tú estés necesitando en esta oportunidad. Pero es una oportunidad que yo aconsejo que la recibas, que la tomes, que intentes hacer lo que está diciendo Dios en estos versículos, porque si obedecemos a su palabra, Él nos va a acompañar, como dice en el último versículo: no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, cuando Dios, sabemos que Él está con nosotros, porque comenzamos a leer su palabra, porque su palabra nos fortalece, porque entendemos que Él es el único que puede estar en todo lugar, porque nos damos cuenta que Él escucha nuestras peticiones, nuestras oraciones, porque sabemos que Él lo sabe todo, que Él mira lo más profundo de nuestro corazón, que Él conoce nuestras intenciones, que desde antes de que le pidamos algo, Él ya sabe de que tenemos necesidad. Y además comenzamos a darnos cuenta de que Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y que Él quiere que ese propósito se cumpla. Entonces, comenzamos a recibir esa vida, a recibir esa paz. La paz es tan importante en estos tiempos y Él es el único que nos puede dar esa paz que cada uno necesitamos. El ánimo, la sabiduría, el entendimiento y tantas cosas más que son importantes para poder tener éxito en cualquier cosa que emprendamos, en cualquier cosa que sea. Como decía al principio, en educar o criar a nuestros hijos, en el trabajo, porque la palabra enseña cómo invertir, cómo mantener un negocio. La palabra de Dios nos enseña todo. Es el instructivo que necesitamos, no necesitamos otro. Y es la más eficaz, es la que nunca falla. Siempre y cuando hagamos nuestra parte del pacto, siempre y cuando la leamos, como dice aquí, meditemos en ella de día y de noche, la obedezcamos. ¿Qué más dice? Y Él va a prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. No dice algunas cosas te van a salir bien, dice todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y pues aquí termino estos pocos versículos que están en el libro de Josué capítulo 1 y que son 5 versículos del 5 al 9. Y eso fue todo en esta oportunidad. Yo confío en Dios que haya tocado tu corazón. Confío en que hayas recibido esta palabra, que si te sentías triste te haya ayudado a sentir ánimo, que si te sentías desfallecer
puedas saber que no estás solo, que Dios está contigo, aunque no lo vemos, pero Él prometió estar con nosotros siempre. Y que si eres cristiano, pues necesitas leer la palabra para alimentar tu espíritu, porque si no alimentamos nuestro espíritu, pues va a desfallecer. Y es muy importante alimentarlo, así como alimentamos nuestro cuerpo físico. Y pues he terminado. Si te gustó la información que compartí, dame un like. Y si deseas continuar escuchando de la palabra de Dios por este medio, suscríbete. Y acabo de recordar un versículo más que anoté y que no compartí. Y este versículo dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios para con nosotros. Cada mañana podemos estrenar nuevas misericordias. Así que otra cosa muy importante que no mencioné antes es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos escuchando, cuando nosotros estamos leyendo, cuando estamos hablando, cuando estamos viendo la palabra y viviéndola, porque la estamos obedeciendo, esta palabra nos va a fortalecer y nos va a dar fe. Si no teníamos fe, pues nos va a producir fe, va a producir fe en nosotros, va a dar fruto de fe. Y si ya teníamos fe, va a producir que esa fe crezca. Es como regar una planta, ponemos agua en esa planta y eso va a echar raíces y va a crecer. Y nuestra fe va a fortalecerse como un roble. Y aunque sea como una palmera que con los vientos, las tempestades, las situaciones difíciles, con el sufrimiento, con la enfermedad, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida, pero nuestra fe se va a fortalecer al punto de que nos podrá doblar, pero no nos va a derribar, porque eso hace la palabra, eso y mucho más. Así que había dicho que ya terminé, ¿verdad? Y pues los dejo con este pensamiento. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana podemos estrenar misericordias nuevas que vienen de parte de Dios Todopoderoso, del Dios verdadero, del Dios que está vivo, del Dios que es eficaz, que es bueno y que nos ama con amor eterno. Estas promesas son para todos, para todo aquel que quiera obedecer su palabra y seguirlo a Él. Él no hace acepción de personas. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en a morir en la cruz del Calvario y a derramar su sangre para que todos tengamos vida eterna, vida en abundancia. Así que repito, si te gustó lo que compartí, dame un like. Y si quieres ser parte de este grupo de personas que pertenecen a Martillo Blogs, si tú quieres continuar escuchando acerca de la palabra del Todopoderoso, pues suscríbete a este canal. Y por hoy eso es todo. Recuerda, sus misericordias son nuevas cada día. Y hasta la próxima. Que tengas un día, tarde, noche, no sé a qué horas vas a ver este video, pero muy bendecido y próspero. Hasta la próxima. Chao.